Hay 3 tipos de muertos en este cementerio: los que duermen en paz, los que ya nadie recuerda, y los que se niegan a irse. Mi nombre no importa. Lo único que deben saber es que llevo 50 años siendo el guardián de este lugar. Mi padre lo fue antes que yo, y mi abuelo antes que él. Se podría decir que en mi familia vivimos más entre los muertos que entre los vivos. Aprendemos sus nombres, cuidamos sus lápidas y, con el tiempo, aprendemos a entender sus silencios. La gente cree que los cementerios son lugares de descanso. Créanme, después de 50 años aquí, sé que no todos descansan. Algunos solo esperan. He aprendido a ignorarlos. Es la primera regla del oficio. Uno se acostumbra al crujido de una rama en plena noche, al silbido del viento que parece un lamento, a las sombras que bailan por el rabillo del ojo cuando la luna se esconde. Uno aprende a diferenciar los ruidos normales del camposanto de los ruidos del más allá. El truco es nunca, jamás, prestarles atención. Porque la atención es una invitación. Y hay invitaciones que es mejor rechazar. Pero hay noches en que sus historias pesan demasiado. Noches como esta, en que el aire se siente denso y frío, y el silencio no trae paz, sino una tensión que te cala los huesos. Y esta es una de esas noches. Así que acércate. Apaga las luces. Te contaré 3 de ellas, 3 secretos que este cementerio me ha confiado. Pero te lo advierto, no vas a querer escucharlas a solas. Porque esta noche, las puertas del cementerio están abiertas para ti. Y nunca se sabe qué puede salir de ellas. La tumba que susurra. Odo empezó con la tumba del fondo, la de la niña sin nombre. Bueno, sí que tiene un nombre, pero después de tantos años, la lluvia y el olvido han borrado casi todas las letras de la pequeña lápida de granito. Apenas se distingue un Elena. 1923 a 1931. 8 años. Muy poco tiempo para vivir, y una eternidad para estar muerto. Es una tumba humilde, casi perdida al lado de los mausoleos de mármol que las familias ricas construyeron para seguir presumiendo después de muertas. No tiene un ángel que llore sobre ella ni rejas de hierro forjado. Solo una losa gris, siempre cubierta de musgo, como si la tierra quisiera seguir arropándola. Durante décadas, no fue más que eso. Una tumba más entre miles. Un recuerdo silencioso. Pero hace unos 20 años, algo cambió. Los primeros que lo notaron fueron un par de adolescentes. Ya saben cómo son los jóvenes. Venir al cementerio de noche es para ellos una prueba de valentía. Se colaron una noche de octubre, con más alcohol que sentido común en la cabeza. Su gran hazaña era llegar hasta el viejo árbol que está en el centro del panteón, dejar una marca y volver como héroes. El camino más corto los llevaba por la sección más antigua, esa que la gente evita incluso a plena luz del día. Ahí es donde está la tumba de la niña. La chica, Laura, contó después que sintió un frío que no era normal, un frío que no venía del aire, sino que parecía nacerle dentro de los huesos. Se detuvo en seco. Su novio, Javier, que iba de valiente, se rió de ella, le dijo que no fuera cobarde. Pero ella no podía moverse. Tenía los ojos clavados en esa pequeña lápida. Y entonces lo escuchó. Un susurro. Muy débil, casi inaudible. Como el roce de las hojas secas, pero con un ritmo humano. Era una vocecita fina, de niña. Javier no oía nada, solo los latidos de su propio corazón acelerado. Se impacientó y tiró de Laura, pero ella seguía paralizada, pálida bajo la luz de la luna. ¿Qué dice?, le preguntó él, empezando a sentir miedo de verdad al ver el terror en la cara de su novia.
Laura tragó saliva. Dice que tiene frío. No necesitaron escuchar más. Salieron corriendo sin mirar atrás, tropezando con raíces y lápidas, y no pararon hasta que las luces de la ciudad los abrazaron de nuevo. Pensé que era otro cuento de borrachos. He oído de todo en este trabajo. Historias de vampiros, de fantasmas, de manos que salen de la tierra. Pero unas semanas después, un hombre que venía a ponerle flores a su esposa me buscó, temblando. Me dijo que, al pasar por la tumba de la niña, había oído una vocecita pidiéndole jugar. El hombre era un contador, una persona seria, no de los que se inventan cosas. Me lo describió de un modo que me heló la sangre. Era como si el sonido no entrara por mis oídos, sino que naciera dentro de mi cabeza. Desde entonces, los testimonios se hicieron más frecuentes. Guardias que pedían cambiar de ruta, visitantes que salían corriendo a mediodía, gente que dejaba juguetes sobre la lápida, esperando calmar lo que fuera que había allí. Ositos de peluche, muñecas, carritos de madera. A la mañana siguiente, todos aparecían rotos, destrozados con una rabia que no era normal. Yo intenté no meterme. Como dije, es la primera regla, no involucrarse. Pero una noche, la curiosidad, o quizá la estupidez, me ganó. Era una noche de invierno, helada y sin un solo ruido. La niebla se arrastraba por el suelo como un fantasma. Agarré mi farol y caminé hacia la sección antigua. El aire se sentía más pesado a medida que me acercaba. El silencio era total. Llegué frente a la pequeña tumba. La luz de mi farol temblaba, dibujando sombras que bailaban sobre la piedra húmeda. Esperé. 1 minuto. 10. Nada. Solo el frío y el silencio. Me sentí como un viejo tonto, asustado por cuentos de adolescentes. Me di la vuelta para irme. Y justo entonces, lo oí. ¡Ayúdame! Era un susurro sibilante, justo en mi nuca. No corría ni una gota de aire. No había nadie. Me giré de golpe, apuntando con el farol a la oscuridad. Nada. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me quedé quieto, aguantando la respiración, forzando el oído. Tengo miedo. La voz era la de una niña, sí, pero había algo terriblemente mal en ella. Tenía un fondo rasposo, gutural, como si dos voces hablaran a la vez. Una, infantil y suplicante, la otra, antigua y cruel. Era una imitación. Una carnada. En ese instante lo entendí. No era el espíritu de una niña. Las almas de los niños, si es que se quedan, son luces, no sombras. Esto era otra cosa. Algo que se había pegado a la tristeza de esa tumba y usaba el eco de esa pequeña vida como un señuelo. Algo que se alimenta del miedo y de la lástima de los vivos. Me alejé despacio, sin darle la espalda. Cada paso se sentía como una pequeña victoria. Podía sentir una presencia observándome, una presión en el aire, una maldad tan densa que casi podía olerse, como el aire antes de una tormenta. El susurro cambió. Ya no pedía ayuda. No te vayas. La voz se distorsionó, perdiendo cualquier rastro infantil. Se convirtió en un gruñido bajo, un sonido que parecía vibrar en el suelo y subírseme por los pies. Juega conmigo. Aceleré el paso. No corrí. Correr es darle lo que quiere, es admitir el miedo. Caminé con paso firme, sintiendo esa mirada invisible clavada en mi espalda, esperando a que tropezara, a que gritara. Nunca más me he vuelto a acercar a esa tumba de noche. A veces, cuando el viento sopla de ese lado, creo oír pedazos de palabras, súplicas. La gente sigue dejando juguetes.
Y yo sigo recogiéndolos, hechos pedazos, a la mañana siguiente. No es la niña quien los rompe. Es la cosa que finge ser ella. La cosa que sigue esperando, susurrando en la oscuridad, con la paciencia infinita de lo que no tiene nada que perder. Muchos han oído el susurro, pero pocos se atreven a contestar. Es una lección que este lugar enseña rápido. Pero lo que pasó en el mausoleo de los del Real, eso fue distinto. Eso no susurraba. Eso tenía otra forma de jugar. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. El mausoleo que cambia de lugar. La familia del Real era de las más ricas de la ciudad a principios del siglo pasado, y su tumba es un monumento a su ego. No es una tumba, es un palacio en miniatura. Un mausoleo de mármol y granito negro, con columnas en la entrada y un ángel de bronce en el techo, con las alas extendidas, como si estuviera a punto de despegar o de caer sobre algún pobre diablo. Por dentro, dicen que tiene vitrales traídos de Italia y espacio para 12 ataúdes, aunque solo se usaron 6. El último del Real fue enterrado en 1958. Desde entonces, el mausoleo ha estado cerrado, acumulando polvo y silencio. O al menos, eso es lo que creíamos. Esta historia le pasó a un hombre llamado Ricardo. No era un joven buscando sustos, sino un viudo de 40 y tantos que visitaba la tumba de su esposa cada domingo, sin falta. Su esposa está enterrada en una zona humilde, pero desde ahí se ve, imponente en la colina, el mausoleo de los del Real. Para Ricardo, esa estructura era como un punto de referencia, un faro oscuro en su rutina de duelo. Una tarde de noviembre, se quedó más tiempo de lo normal. El sol se empezaba a poner, pintando el cielo de naranjas y morados. Se sintió en paz. Cuando por fin se levantó para irse, ya era casi de noche. Las puertas principales ya estarían cerradas, pero él conocía una salida secundaria que yo suelo dejar abierta un poco más. El camino era simple: caminar en línea recta, dejando siempre el gran mausoleo a su izquierda. Lo había hecho cientos de veces. Pero esa noche, algo andaba mal. Caminó unos 10 minutos, pero sentía que no avanzaba. El mausoleo seguía ahí, a su izquierda, a la misma distancia. Era como caminar en una cinta estática. Se detuvo, confundido. Las sombras ya se habían tragado los caminos que de día son tan claros. De noche, este lugar es un laberinto. Decidió cambiar de plan. Volvería sobre sus pasos hasta la tumba de su esposa para ubicarse de nuevo. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Y entonces, el corazón se le paró. El mausoleo de los del Real estaba ahora frente a él. Imposible. Debería estar a su espalda. Se frotó los ojos, creyendo que la poca luz le estaba jugando una mala pasada. Pero no. La mole de mármol estaba allí, bloqueándole el paso,
con su ángel oscuro recortado contra las últimas luces del cielo. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire pareció enfriarse de golpe. El sonido de los grillos se apagó. Lo rodeó un silencio antinatural. Decidió rodearlo por la derecha. Mantuvo una mano sobre el muro de granito, frío y liso, mientras avanzaba, sin quitarle la vista de encima. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, para asegurarse de que el camino seguía ahí. Cuando terminó de rodearlo y volvió a estar frente a la entrada, respiró hondo. Ahora sí, el camino tenía que estar justo detrás de él. Se giró lentamente, y un quejido se ahogó en su garganta. Frente a él no estaba el sendero. Estaba, otra vez, el mausoleo de los del Real. No podía ser. Lo acababa de rodear. Era como si él hubiera caminado en círculos. Pero no, estaba seguro de que había caminado en línea recta. El pánico empezó a subirle por la garganta. Se sentía atrapado, como una mosca en una telaraña invisible. Esto es una estupidez, se dijo en voz alta, más que nada para romper ese silencio agobiante. Es la oscuridad. Me estoy confundiendo. Decidió ignorarlo. Escogió una dirección al azar, la que le pareció la correcta para llegar a la salida, y empezó a caminar con decisión, sin mirar atrás. Contaba sus pasos, concentrado. 100 pasos. 200. 300. Ya debía de estar cerca del muro. Levantó la vista, y su esperanza se hizo pedazos. Frente a él, a no más de 20 metros, la silueta inconfundible del mausoleo de los del Real. El ángel de bronce parecía mirarlo directamente. Era como si todo el cementerio se hubiera reordenado a su alrededor, con esa tumba como único centro. No importaba a dónde fuera, todos los caminos llevaban a los del Real. Fue entonces cuando la puerta del mausoleo, una plancha de bronce que llevaba más de 60 años sellada, soltó un chirrido largo y agudo que rasgó el silencio. Lenta, muy lentamente, la puerta empezó a abrirse hacia adentro, revelando una oscuridad total, una negrura que parecía devorar la poca luz que quedaba. Y desde esa oscuridad, sintió una invitación. No eran palabras. Era una certeza que se le instaló en la mente. Una idea que le decía que entrara. Que adentro estaría a salvo. Que allí encontraría la salida. Era una sensación extraña, cálida y tranquilizadora, que chocaba con el terror que le paralizaba el cuerpo. Ricardo se quedó petrificado, con el cuerpo gritándole que corriera y una parte de su mente susurrándole que se acercara. La puerta, ya abierta del todo, era un rectángulo de noche pura. Pudo oler algo que salía de dentro, un olor a tierra mojada, a flores viejas y a algo más, algo dulzón y metálico. Sabía, con un miedo primitivo, que si cruzaba ese umbral, no saldría jamás. Esa tumba no era un edificio. Era una boca. Haciendo acopio de la última pizca de voluntad que le quedaba, se dio la vuelta y corrió. Corrió a ciegas, sin pensar, tropezando, cayendo, levantándose y siguiendo. No se atrevió a mirar atrás. Esperaba sentir en cualquier momento una mano de bronce en su hombro. Corrió hasta que le ardieron los pulmones. Y de repente, chocó contra algo duro. La reja de la salida secundaria. Estaba abierta, tal y como yo la había dejado. Cayó al otro lado, en la acera, bajo la luz de un farol. Se giró para mirar hacia el cementerio. A lo lejos, en la cima de la colina, inmóvil y silencioso, el mausoleo de los del Real estaba exactamente donde siempre había estado, con la puerta cerrada a cal y canto. Ricardo nunca más volvió, ni siquiera a visitar a su esposa. Me mandó una carta semanas después,
contándomelo todo con una letra temblorosa. Vendió su casa y se fue de la ciudad. Yo vigilo ese mausoleo desde entonces. A veces, en las noches de luna llena, juraría que el ángel de bronce ha movido la cabeza, o que la tumba entera está unos metros más a la derecha de donde la recordaba. Pero nunca he vuelto a ver la puerta abrirse. No me está esperando a mí. Está esperando a alguien más. Alguien perdido, solo y vulnerable. Alguien como tú, que escuchas esto en la oscuridad. Las paredes de este lugar guardan ecos. Algunos son susurros, otros son trampas silenciosas. Si estas historias te están helando la sangre, si sientes esa mezcla de miedo y fascinación, es porque sabes que hay lugares donde el velo entre los mundos es más delgado. Quédate conmigo. Suscríbete y activa las notificaciones, como si encendieras una pequeña vela en esta oscuridad. Porque lo que viene ahora lo desafía todo. La última historia no es sobre fantasmas. Es sobre algo que te puedes llevar a casa sin darte cuenta. Es la historia que más me pesa. La que me hace cerrar la puerta con doble llave cada noche. La sombra del último entierro. Esta historia es reciente. Y es mía. No se la he contado a nadie, porque hay cosas que, una vez las dices en voz alta, cobran una fuerza que no tenían. Pero el peso de este secreto es demasiado. Hace 6 meses, enterramos a un hombre llamado Julián. Un hombre solitario, sin familia, sin amigos que lo despidieran. Murió solo en su apartamento y tardaron semanas en encontrarlo. El Estado pagó el entierro. Un ataúd de pino barato y un hoyo en la fosa común. Me tocó a mí hacer el trabajo. Era una tarde gris de otoño, con esa llovizna fina que se te mete en los huesos. Solo estábamos el cura, que recitaba las oraciones con prisa, y yo, esperando con la pala. Mientras bajábamos el ataúd, tuve una sensación extraña, de que algo no estaba bien, como cuando ves una foto y hay un detalle que no encaja. Miré el ataúd, al cura, al cielo. Todo normal. Pero la sensación no se iba. Una opresión en el pecho, una alarma silenciosa. Cuando el ataúd tocó el fondo de la fosa, lo vi. Por un parpadeo, la sombra del ataúd en el fondo no tenía la misma forma que la caja. Era más larga, más oscura, y pareció moverse. Se retorció, como una mancha de tinta viva, y por una fracción de segundo, tomó una forma alargada, delgada, con algo parecido a brazos y piernas. Parpadeé, y la sombra volvió a ser un rectángulo normal. Me dije que era el cansancio, la mala luz, mis ojos viejos. El cura terminó, me hizo un gesto con la cabeza y se fue, dejándome solo con mi pala y la tierra. Empecé a trabajar. Cada palada de tierra que caía sobre la madera sonaba demasiado fuerte en el silencio. Y con cada palada, la sensación de que me observaban crecía. Miré a mi alrededor. Nada. Solo las lápidas y los árboles desnudos. Terminé de llenar la fosa, apisoné la tierra y puse la cruz de madera. Julián Mendoza. Descanse en paz. Las palabras me sonaron a mentira. Recogí mis herramientas y empecé a caminar hacia la caseta de la entrada. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi propia sombra, proyectada delante de mí por el sol del atardecer, se veía rara. Era más oscura de lo normal, de un negro sólido. Y era más alta. Se estiraba de una forma que no parecía natural. Me detuve. Mi sombra se detuvo. Moví un brazo. Mi sombra movió un brazo. Parecía normal. Estás viejo y paranoico, me dije. Y seguí caminando. Pero no podía quitármelo de la cabeza. Por el rabillo del ojo,
Me parecía que mi sombra no me imitaba a la perfección. Había un pequeño retraso, una milésima de segundo, casi nada, pero mi cerebro lo notaba. A veces, sus brazos parecían balancearse un poco más de la cuenta. O su cabeza se inclinaba en un ángulo que no era el mío. Llegué a la caseta, dejé las herramientas y encendí la luz del porche. Miré mi sombra contra la pared. Era normal. Una silueta inmóvil, idéntica a la mía. Suspiré, aliviado. Solo era mi imaginación. Esa noche, en mi casa, que está pegada al muro del cementerio, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de la sombra retorcida en la tumba. Me levanté a por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, la luz de la calle que entraba por una ventana proyectó mi silueta en la pared. Y me quedé helado. La sombra no era solo la mía. Pegada a ella, fundida con ella, había otra. Una silueta más alta, delgadísima, con dedos largos y afilados que se extendían más allá de los míos. Su cabeza era pequeña y sin rasgos, y estaba inclinada, como estudiándome. No se movía. Solo estaba ahí, pegada a mi propia oscuridad. El vaso se me cayó de la mano y se hizo añicos. El ruido pareció despertar a la cosa. La cabeza de la sombra se enderezó de golpe. Y luego, se despegó de la mía. Se deslizó por la pared, independiente, como una mancha de aceite negro. Se movía con una fluidez que no era de este mundo, sin peso, sin sustancia, pero innegablemente viva. Se escurrió por el suelo, pasó por debajo de la puerta de mi habitación y desapareció. Pasé el resto de la noche en un rincón de la cocina, con todas las luces encendidas y una vieja escopeta en las manos. No volví a verla, pero sabía que estaba en la casa. Podía sentirla. Una presencia fría, un vacío en el aire. Desde esa noche, mi vida es una pesadilla. Solo la veo cuando hay sombras. A veces, de reojo, una mancha oscura en la esquina de una habitación que desaparece cuando me giro. La sombra de un árbol que, por un segundo, tiene una rama de más, una con forma de garra. Cada vez es más atrevida. Anoche, mientras leía, la lámpara a mi lado empezó a parpadear. Y en cada parpadeo, en esa fracción de segundo de oscuridad, la veía. Estaba de pie en la otra punta de la habitación. Con cada parpadeo, daba un paso. En el último, justo antes de que la bombilla se apagara del todo, estaba frente a mí, su rostro sin cara a centímetros del mío. Grité y me tiré hacia atrás. Cuando logré encender otra luz, no había nada. No sé qué es. No sé qué quiere. Pero creo que vino con Julián. O quizá Julián se la encontró en su soledad y se le pegó. Y cuando yo lo enterré, cuando mi sombra se cruzó con la suya sobre esa tumba, saltó. Como una pulga que salta de un animal moribundo al primero que pasa. He intentado de todo. Dormir con las luces encendidas, pero siempre hay una bombilla que se funde, un apagón. Llené la casa de cruces. No parece importarle. No es un demonio, no es un fantasma. Es una sombra. El vacío que deja la luz. Ahora entiendo por qué mi padre cerraba las puertas con tanto cuidado. No era para que nada entrara al cementerio. Era para que nada saliera. Pero para mí, ya fue tarde. Algo ya salió. Y me siguió a casa. Sé que me está esperando. Que se alimenta de mi miedo. Que cada día es más fuerte. Y sé que una noche de estas, cuando la última luz se apague, no se va a limitar a observar. Ahora ya lo saben. Conocen 3 de los secretos que guardan estas paredes. Una voz que llama, un lugar que atrapa y una sombra que te sigue. Este cementerio, como tantos otros,
no es un lugar de descanso. Es una frontera. Y a veces, alguien la cruza. Así que la próxima vez que pasen cerca de un cementerio de noche, cuando las sombras se hagan más largas y el silencio más profundo, acuérdense de mis historias. Piensen en lo que puede estar esperando al otro lado del muro. O peor, piensen en su propia sombra. Y si escuchan algo, un susurro, un paso, lo que sea, no se detengan. No busquen qué es. Apresuren el paso. Y recen para que lo que sea que esté ahí no decida seguirlos. Recen para que su sombra siga siendo solo suya. Ahora, si se atreven, déjenme en los comentarios cuál de las 3 historias los ha dejado más inquietos. Así, al menos, sé que no soy el único que vela esta noche. Y no olviden suscribirse, porque mientras yo siga aquí, habrá más historias que contar. Siempre las hay. Ahora, si me disculpan, creo que una de las luces del porche acaba de empezar a parpadear.